Si gustan sentarse, por favor. La escritura en la cual se basa este sermón es 1 Corintios 1:18 al 31. Un tema recurrente en la palabra de Dios, y es recurrente porque ahí confluyen o se unen todas las doctrinas de la Biblia, y sería como por decirlo así, el parteaguas, el antes y el después para la vida del hombre, y en donde Jesús, el Espíritu Santo y Dios cuentan la historia del plan que Él hizo en la eternidad para poder salvar al hombre, tener un pueblo y un reino eterno. 1 Corintios, Pablo escribe con la intención de exaltar el poder divino, que nada creado por el hombre, ninguna filosofía, ninguna obra moral del hombre, ninguna actitud o ninguna conducta pueden igualar el plan de Dios para salvarle. Dice así: el poder y la sabiduría de Dios. Verso 18: porque la palabra de la cruz, esto es lo que comentamos ahorita, la cruz como el centro, ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No ha aturdido Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles una necedad. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre eterno y bendito Dios, estamos expectantes, Señor, estamos anhelantes, esperando lo que tu palabra quiere decir, pero también anidar en el corazón. Toda tu obra, Señor, todo lo escrito ha sido inspirado por tu Santo Espíritu. ¿Y quién es el que revela, Señor, la grandeza de tu plan? La grandeza de la persona del Señor Jesucristo, para bendición de nosotros. Guarda, Señor, nuestros pensamientos en estos momentos, que nuestros oídos, que nuestro corazón esté dócil, dispuesto a ser educado, instruido
para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, voy a llevar una secuencia de pensamientos, de conceptos, de ideas, con la idea de estar predicando y simultáneamente vayamos comprendiendo muchos aspectos de la obra de Cristo en la cruz. Y Dios manifiesta al hombre en su palabra con una cualidad extraordinaria, con una sabiduría impresionante que solamente Dios puede tener. Y va revelándose escalonadamente, como si fuéramos subiendo un escalón, procesos sucesivos, continuos, de pequeñas verdades, pero no porque sean pequeñas, no sean profundas o sean importantes. Y yo lo ilustro de esta manera, como si fuera un cuadro. Imaginen un cuadro detrás de mí, en donde en el centro está el Monte Calvario y en medio está la cruz. Y por un lado el pasado y delante de la cruz ese presente y el futuro que esperamos. Y a los extremos fuera del cuadro pudiéramos ubicar la eternidad por un lado, la eternidad pasada antes de la creación y la eternidad futura con Dios. Pero el centro, lo que divide ahí es la cruz de Cristo. Estas verdades básicas son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos guían y nos conducen a entender verdades mucho más profundas. Entonces, dicho de una manera práctica, vamos a suponer que ese cuadro estuviera dibujado como si fuese un rompecabezas y cada verdad va apoyándose hasta tener la visión completa que habla de la consumación de la cruz, la obra y la persona del Señor Jesucristo, consumando el plan eterno de la redención. Pero no quiero que pierda de vista que esa cruz en algún momento era un madero rasposo, que cuando Cristo cargaba, después de ser desprendida su piel y parte de sus músculos cuando lo azotaron antes de la crucifixión, esa sangre, ese cuerpo que se tallaba en ese madero rústico, sangraba. La sangre de Cristo, sangre preciosa. Sangre que es del Cordero inocente, del Cordero sin mancha. Sangre que demuestra el amor de Dios. Sangre que al impulso de Dios envía a su Hijo, y esa sangre es el sello que nos hace entender el amor de Dios, porque en su muerte nosotros tenemos vida. Pero sangre donde también fue juzgada la muerte, el pecado, y también fue juzgado Satanás y fue derrotado. Pero también sangre preciosa para cualquier persona que se quiera acercar a Cristo, puede tener en ella perdón de todos sus pecados y vida eterna. Dice Lucas 29:20, el Señor Jesús dijo que igualmente la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por todos ustedes, con propósito, un sacrificio con un propósito infinito, que es para el alcance de quien quiera. Podemos entonces entender que esa cruz es el antes y el después. Antes de derramar esa sangre, todo el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted lee la Biblia y ve en los evangelios la vida de Jesucristo, ve biografía de él como una persona dentro de un sistema judío, siendo judío, practicando rituales judíos y viviendo conforme vivían los judíos. Pero él mismo dijo: esta sangre que yo derramo introduce un nuevo pacto. Ahí empieza verdaderamente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, porque todo lo que fue antes
es figura, es una sombra, es algo que describía progresivamente algo que iba a ser realidad. Y Cristo es esa realidad. Cuando usted le pregunte dónde empieza en el Nuevo Testamento, empieza con el derramamiento de la sangre en la cruz, porque Dios mismo dijo, este es un nuevo pacto, aunque sus Biblias empiecen en Mateo. Ahora bien, pero para poder comprender esto, la magnitud de la cruz, tenemos que ir a Génesis 3. Génesis 3, todo el mundo conoce la historia del fracaso del hombre. Todo el mundo conoce la historia de la naturaleza caída del hombre. Y vamos a tomar algunos versos de ahí, de Génesis 3, en donde se muestra también la secuencia de la desobediencia de Adán, la muerte finalmente de esa desobediencia, pero dentro de esa escena está el tentador, está Dios, está el hombre que con su conducta, con su voluntad alejada de Dios, finalmente se convierte en desobediencia. Cuando su conducta, por más moral que sea, está alejada de la conducta o de la voluntad de Dios, vamos a decirlo de esa manera, usted está pecando. Y ese pecado tiene consecuencias. En esta historia vemos que el mal ya existía en otras esferas, porque Satanás estaba ahí como tentador. ¿Y qué fue lo que produjo finalmente? Produjo separación. Y este concepto es sumamente importante. La muerte en la Biblia significa separación, no significa aniquilación, no significa incapacidad de la voluntad de Dios para poder escuchar el Espíritu Santo y profesar con fe que uno responde al Evangelio, a una acción de Dios, una respuesta consciente del hombre. Por eso aquí es sumamente importante entender que cuando pecaron Adán y Eva, ciertamente hubo juicio, hubo maldición, pero también inmediatamente hubo una promesa de que iban a ser salvados en un futuro. Ellos no podían discernirlo, no podían aclararlo, pero cuando uno lee, y los invito por favor, voy a leer solamente del capítulo 2, el verso 25, que dice, y el hombre y su mujer estaban antes ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero todos sabemos cómo tentó a Eva y finalmente el resultado fue el siguiente, verso 7. Nos dice, entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Esa muerte espiritual, esa separación, no anula nuestra conciencia. Él mismo está diciendo, estoy avergonzado. Tuvo un sentimiento de inseguridad, de culpa, con la idea de huir, con la idea de esconderse, temeroso del juicio de Dios. Conciencia, tuvieron miedo y físicamente pues estaban desnudos. Pero después de la caída, en el verso 15, quiero que escuchen el verso 15 del mismo capítulo 3, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando Dios a la serpiente, y entre tu descendiente y su descendiente, y él te aplastará la cabeza cuando hiera su calcañar. Y lo vamos a decir de una manera mucho más clara. Recuerde que la Biblia utiliza símbolos, utiliza lo que normalmente se conoce en la literatura como una metáfora. Es importante entender eso. Una metáfora es simplemente decir una cosa comparativamente con otra que tiene un sentido figurado, pero que le da como más enriquecimiento, hace la
la comprensión más vívida, exalta, hace más exactitud. Podríamos decir que transmite ideas con más expresividad. Cuando usted tiene un niño muy bien portado, dice, es como un angelito o duerme como un angelito. Nadie ha visto un angelito, pero uno asume que está lleno de paz, lleno de obediencia, lleno de tranquilidad, de bondad. Y así lo usamos en el día a día. Y yo quiero decir esto porque, ¿qué significará entonces esa herida temporal cuando Dios le dice que le herirán el calcañar a Jesucristo? Simple y sencillamente está diciendo que Satanás en un momento dado causa sufrimiento a Jesucristo y participa en su muerte. Pero hasta ahí. Pero dice, pero Él te herirá en la cabeza. Un símbolo, una ilustración de algo que es definitivo, una derrota total. Satanás está definitivamente acabado, derrotado en la cruz. Pero también es una derrota definitiva sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la obra de la cruz también hay que entender la idea de resurrección. No podía haber muerto, resucitado si no hubiese muerto. Entonces Dios, en su maravilloso plan, ¿verdad? Estos versos narran cómo inmediatamente después del pecado del hombre, Dios pone a andar el plan de la redención, el plan de la salvación. Pero aquí hay un aspecto muy importante. El verso 21 dice algo que es el fundamento como figura del sacrificio de Cristo. Dice el 21, entonces Yahvé hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Imagínense algo tan sencillo, está lleno de profundidad de la sabiduría de Dios. Imagínense el aspecto donde no había más que puros animales inocentes, el sacrificio de un animal inocente, el proceso de quitarle la vida a ese animal inocente, un sacrificio de sangre, es el primer sacrificio de sangre que se registra ahí. Pero qué curioso, cuando Dios establece las maldiciones para Satanás y los castigos para Adán y para Eva, el impulso de su amor, de su naturaleza, hace que se quiten ese follaje de higuera, que es algo que se seca, que se cae, que cubre momentáneamente, que no cubre de una manera permanente. En cambio, Él otorga túnicas de pieles, una figura del Cristo. Cristo puede cubrir y quitar el pecado. De manera que esta narración nos habla de un efecto sustitutivo, de un acto sustitutivo. Se sustituye esa desnudez cubierta con otro animal. Un animal sustituye y cubre, pero muere, finalmente muere. Entonces, este acto podríamos decir que manifiesta la justicia de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo Dios, siendo armoniosamente perfecto en todos sus atributos, cómo hace que todos armonicen de manera tal que Él queda como el justo, como el juez justo, pero también como el Dios amoroso que provee justicia a quien no lo merecía. Voy a utilizar un término que es muy indicativo de que Dios siempre busca la restauración del hombre con Él. Cuando uno desobedece, cuando uno peca, ahora siendo creyentes, hay una pérdida de la comunión con Dios. El hecho de que ya seamos salvos no garantiza que Dios nos esté bendiciendo comúnmente o que nosotros estemos recibiendo la guía del Espíritu Santo, el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpe esa comunión con Dios. Por eso Dios, para poder vivir, un Dios santo, la pregunta sería, ¿cómo un Dios santo, perfecto, justo, puede vivir en medio de un pueblo pecador? Dios instituyó entonces un sistema de sacrificios
sustitutivos como el que acabamos de comentar. A eso se le llama expiación. Expiar es cubrir momentáneamente para restaurar esa relación y mantener al Dios Santo en medio de ese pueblo pecador. Es un término muy importante porque finalmente, si en el Antiguo Testamento significaba eso, cubrir por encimita sin quitar, esa misma palabra llevada en el Nuevo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo, quien sí quita el pecado para siempre. Él sí lo borra, no solamente lo cubre. Algo que era temporal, mediante sacrificios de animales, vino a ser definitivo y permanente, porque el sacrificio fue hecho por Cristo, mucho más elevado, mucho más excelso. Por eso Dios se hizo humano para compartir esa naturaleza, tener esa empatía, vamos a decirlo de alguna manera. En el Antiguo Testamento, el sistema levítico, si ustedes ven y estudian acerca de los sacrificios, del capítulo 1 al 7, habla de sacrificios personales. La gente ponía su mano como transfiriendo los pecados en un animal y luego se sacrificaba. Pero había un gran día que era la consumación o la culminación del sistema levítico en cuanto a los sacrificios, en donde el sumo sacerdote una vez al año entraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, sacrificaba un animal y la sangre era derramada por encima del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La tabla superior de oro, en donde estaban los ángeles mirando hacia adentro del arca, en donde estaba la rama que reverdeció de Aarón, estaba el maná y estaban los mandamientos. Ahí Dios se manifestaba al hombre. Pero esa sangre propiciaba, quitaba la ira. Si estos elementos que estaban dentro de la caja eran elementos que señalaban juicio para el hombre, cuando usted lee el Antiguo Testamento y busca por qué cada de los elementos que acabamos de mencionar estaban ahí colocados, eran porque eran elementos que señalaban la culpabilidad del hombre, juicio. Los ángeles mirando siempre el juicio del hombre, pero la sangre que derramaba el sumo sacerdote una vez al año calmaba la ira de Dios. Quiero que me entienda eso. Pecado, consecuencia, la ira de Dios, la muerte, separación. Pero para aplacar la ira de Dios se necesita colocar sangre en el propiciatorio. Por eso dice Primera de Juan que Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz satisface las demandas de las leyes de Dios, que dice alguien tiene que morir para pagar por el pecado. Pero Cristo es quien paga por nuestros pecados. Su sangre es de valor, entonces, más allá de lo infinito. Por eso Cristo es nuestra propiciación y a la vez es el propiciatorio, porque ahí mismo en Él se derramó la sangre. Entonces, la gente va a decir, bueno, ¿cómo que satisface la ira de un Dios santo? Pues sí, porque Dios en sus actos de justicia demanda perfección, demanda que se cumplan. Y la única forma de hacerlo, como Él estipuló, como Él lo dijo, era que la sangre era la única manera y de una vez por todas para acabar con el pecado. Y me refiero a la sangre de Jesucristo. Ahora la pregunta sería, ¿realmente tenemos la necesidad de que el hombre sea salvado? Evidentemente que sí. Mucha gente, lastimosamente del mundo o de otras religiones, en donde piensan que sus acciones morales aquí en la tierra son suficientes y les cuentan como obras para justificar el hecho de ir al cielo. Yo cuando predico el evangelio digo, si así fue, si sus grandes obras morales, si su grande justicia le permite la entrada al cielo, en vano entonces vino Cristo a morir en la cruz. No tendría sentido. La única manera es la persona de Jesucristo.
Entonces, ¿cómo podemos entender esa necesidad de la salvación en el libro de Romanos? Vamos a Romanos, pero antes de ir, quiero decirles algo, que Romanos desde el capítulo 1, del verso 1 al capítulo 3, verso 20, Pablo está estableciendo que todo hombre, fíjese bien, no se confunda, solamente Pablo está estableciendo que todo hombre, judío, griego, gentil, es culpable ante Dios. No está hablando de incapacidad, cuando dice no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno. No está hablando de la incapacidad consciente del hombre para decidir y recibir a Cristo. Está hablando simplemente de que no hay nadie que en su justicia propia puede estar delante de Dios. Todos somos culpables. Y eso lo enfatiza cuando dice, por cuanto todos pecaron. Yo sé que en la versión que ustedes leen dice, y están destituidos de la gloria de Dios, pero realmente la palabra no es destituidos, son privados de la gloria de Dios. Porque para ser destituido de algo necesita uno estar instituido, y uno no estaba dentro de la gloria del Señor. Uno está desprovisto, está realmente privado de la gloria de Dios. En el capítulo 5 de Romanos, vamos allá, en el verso 12, dice, fíjese bien, la palabra como es una figura de comparación. Cuando dice uno es como un león, está comparando simple y sencillamente. No significa que en su naturaleza sea así, ¿verdad? Estamos hablando que de la misma manera, por decirlo de alguna forma. Dice, por tanto, ¿cómo? El pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también, o sea, de la misma manera, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y por qué por cuanto todos pecaron? Porque todos tenemos una naturaleza caída, una naturaleza dirigida hacia el mal. Esto habla que somos descendientes de Adán y que compartimos su misma naturaleza, la naturaleza del Adán que ya estaba caído. Por eso todo pecador merece morir e ir eternamente hacia el infierno. Pero como lo entendemos aquí en Romanos, que aunque estemos privados, hay un postrer Adán, no un segundo, un postrer, un último Adán, Jesucristo, en el que sí podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Yo les he hablado de expiación, cubrir en el Antiguo Testamento, quitar en el Nuevo Testamento. Pero ahora necesito que entiendan propiciación, también comentamos ese concepto. Propiciación, acto de sacrificio con sangre que detiene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se satisface. Todos decimos el famoso verso, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pues sí, porque la muerte de Cristo paga por el pecado, por nosotros. Un acto sustitutivo, que todos sabemos que nos apropiamos de ese acto por medio de la fe. Pero es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que una vez satisfecha la demanda de la justicia de Dios, que era morir por el pecado, ahora en la persona de Cristo tenemos vida eterna. Un tercer concepto. Entonces, como el hombre es pecador, Dios desde la eternidad diseña un plan para salvarlo. Ese plan se llama el plan de redención. Un plan que jamás en la mente de algún hombre pudo haberse imaginado. Solamente Dios, cuando uno lee la Biblia y uno se sorprende, pues lógicamente porque Dios es infinitamente sabio y perfecto. Pero ¿cómo lo plasma a una criatura tan pequeña como somos nosotros? Lo va plasmando por eso de manera progresiva, lentamente, para que el hombre lo pueda entender. Entonces, este acto perfecto y eterno es la historia, la mejor historia, la más grande historia jamás contada, que el hombre puede tener vida eterna en Cristo Jesús. Es el plan más perfecto. Pero, y es tan perfecto, no simple y sencillamente porque diga el cómo se salva, que es a través de Cristo, sino porque Dios
no quebranta absolutamente ninguno de sus atributos, ningún principio moral que Él mismo ha establecido en el universo. Él no lo quebranta en sí mismo. ¿Por qué? Porque eso hace que su justicia y la santidad de Él permanezcan perfectas. Por eso es sumamente importante entenderlo. En el Antiguo Testamento, entonces lo voy a decir de alguna manera, Dios está juzgando a alguien, pero en su naturaleza, en su esencia de amor, en ese impulso, pone la forma en que el hombre al mismo tiempo se pueda aferrar a Él, tener perdón de pecados y vida eterna. O sea, es algo curioso. El mismo que está juzgando otorga la forma de juicio para que la persona no muera. Esa es la gran gracia del plan de redención. Ahora, a lo largo de las Escrituras, y voy a mencionar en el Antiguo Testamento, redención es un término que significa comprar o rescatar algo que se había perdido. Si alguna persona había caído en la pobreza, había perdido sus bienes, o había sido o estaba esclavo de alguien, el pariente más cercano iba y por el precio de algo compraba, pagaba. Ahora sí, vamos a decir, a la persona quien tenía el dominio de la esclavitud, o a la persona a quien se le debía el dinero o las tierras. La persona que hacía ese acto era el redentor. Pagaba a los acreedores. ¿Cuánto te debe por eso? Es tanto, queda libre. Esa figura es muy importante en el Antiguo Testamento. Y voy a citar el más grande evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, que habla del acto redentor de Dios, cuando Él redimió, sacó de la esclavitud. Van a decir, bueno, ¿y en qué momento se pagó por sacar a la esclavitud? Vamos por favor a Éxodo 12, si son tan amables. Entonces, redimir, redención, obligadamente significa pagar el rescate de algo para ser liberado. Cuando Dios envió a Moisés junto con Aarón para sacar al pueblo de Egipto, ustedes recuerdan las plagas enormes que se hicieron. Pero de la última plaga, la muerte de los primogénitos, el gran redentor, Dios, instruye a su pueblo, y Aarón y Moisés le dice, vayan a las casas, y estas son las formalidades o los requisitos que debe tener el cordero para que cuando lo sacrifiquen y pongan su sangre en el marco de las puertas y en el dintel, cuando pase el ángel de la muerte, no les vaya a ustedes a tocar. Quiere decir entonces, el cordero inocente, el cordero pascual, el cordero significa la Pascua de Yahvé, el cordero significa el sacrificio de un animalito, el cordero. Tenía que ser de un año, tenía que ser perfecto, tenían que tenerlo encerrado 10 días y después sacrificarlo a la tarde. Vienen todas las prescripciones, vienen todos los detalles de cómo debía de hacerse. Pero entonces el pueblo de Israel funge como el Hijo de Dios. Y Dios no solamente los protege, sino también evita que los primogénitos de los judíos mueran. Dios redimió a su pueblo. Eso es un concepto importante que debe estar en nuestra mente. ¿Qué significa entonces? Que hubo un sacrificio de un animal inocente, hubo un derramamiento de sangre y hubo la aplicación de esa sangre para que ellos no murieran. Salvó a los primogénitos. Y eso llevado ahora al Nuevo Testamento, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el verso 29, Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús, finalmente en la cruz, sucedió exactamente lo mismo, la muerte del Cordero. El cordero inmolado, dicen, cordero inmolado, cordero sacrificado, y el valor de su sangre también nos da vida, evita que podamos morir
evita que podamos tener la condena eterna en el infierno. Por eso es muy importante, y Pablo lo menciona, Cristo es nuestra Pascua, dice en 1 Corintios. Que no perdamos de vista ese hecho. ¿Por qué? Porque esa acción nos da la idea de que somos pecadores, y ahora lo va a entender bien, pero redimidos. O sea, ya pagamos la demanda de morir en la persona de Cristo. Somos pecadores redimidos por la gracia, por el poder de la persona de Cristo, por su muerte y resurrección. Entonces, en el Nuevo Testamento también no habla como en el Antiguo Testamento de alguien que ha perdido, que es pobre, alguien que está esclavizado. Realmente habla en términos de esclavitud o estar prisioneros del pecado y condenados. Pero ese término que nos lleva a la muerte está muy referido en las Escrituras de que Cristo murió por nosotros en la cruz para rescatarnos. Quiere decir que rescate y redención es prácticamente lo mismo. Vine a rescatar lo que se había perdido. Vine a redimirlos, los vine a salvar. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 al 6. Dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, que el que estemos orando y que hagamos súplicas y acciones de gracias. Dice: el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, en sus propios días. Vamos a ver ciertos versos que hablan de esa acción tan grande de Jesucristo. Si son tan amables, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1. Mire, esta carta, quiero que entiendan primero el contexto de la carta. Pedro está escribiendo a los prófugos, a los que estaban en la diáspora, a los que habían salido de Jerusalén, los cristianos que estaban repartidos en Asia, que estaban bajo el yugo del Imperio Romano y sufrían. Y es una carta muy hermosa porque es muy consoladora. Es una carta que alienta, que les pide que tengan fortaleza, eso es importante, y esperanza sobre todas las cosas, porque estaban en un periodo de persecución y hostilidad terribles, y a veces la fe cavila, la fe se pone a dudar. Entonces Pablo les está diciendo: momento, les voy a hablar de las grandes verdades de la gracia de Dios, y voy a citar el verso 18. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cuando Cristo resucita y es llevado al cielo de carne y de hueso, en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 6, en la visión que Juan tiene, recuerden que Juan está en la tierra, y en el capítulo 4 de repente un ángel le dice: hey, se abre el cielo, sube acá. Y entonces Juan está lleno de visiones, y una de las visiones fundamentales es que antes de abrir todos los sellos, antes de que venga la apertura, las trompetas, todo, ve al Cordero. Y voy a leerle la descripción. Hace una descripción muy especial. Detalla rasgos muy característicos de la persona del Cristo resucitado, con sus marcas del sufrimiento. Y dice: y vi en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie. Cristo de pie, vivo, resucitado. Dice, como inmolado. ¿Cómo? Como si fuera sacrificado. ¿Por qué? Porque tiene las marcas. ¿Recuerdan en Lucas cuando están hablando a camino a Emaús unos discípulos y Cristo les empieza a referir todo lo que se había hablado de él en el Antiguo Testamento y en los Salmos? Dice que reconocieron al partir el pan, y probablemente sea porque a la hora en que levantó las manos se le pudieron haber visto las cicatrices. Dice, un cordero en pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Autoridad, poder, sabiduría, eso es lo que implica. Quiere decir que Apocalipsis nos habla del Señor Jesucristo resucitado. Voy a tratar de unir todo lo que estamos hablando. Redención, expiación, propiciación. Y uno lo puede entender muy bien si vamos al capítulo 3 de Romanos, por favor. Nos vamos a ir al capítulo 3 y vamos a unir todo lo que estamos hablando. Recuerden que les había dicho que Romanos, que Pablo habla en su carta a los romanos de la justificación, de la culpabilidad universal del hombre, de lo que viene en el futuro, de la restauración, de la transformación, de muchas cosas, pero en los primeros capítulos es algo importante. Habla de la condenación. Todos los hombres son culpables ante Dios, pero a partir del verso 21 empieza a cambiar la manera en que está Pablo hablando, dando esperanza a los que creen. Dice, pero ahora, verso 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia que había sido comentada en el Antiguo Testamento. Dice, la justicia divina mediante la fe en Jesús el Mesías, para que todos los que creen, y luego hace un paréntesis, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Dice, para que todos los que creen sean justificados por su gracia. Sean justificados significa lo que estamos hablando ahorita, el sistema de justicia de Dios. Tienen que morir, porque esa es mi ley justa, que el pecado los haga morir, pero hemos hablado que la redención ocurre en Cristo. Aquí lo dice, somos justificados sin merecimiento alguno mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Redimir, comprar por el pago de un precio. La sangre preciosa de Cristo fue el pago para comprarnos, para redimirnos. A quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio, aquí dice expiatorio, o sea, como sacrificio que quita el pecado. En sus versiones dice como sacrificio propiciatorio por medio de la propiciación. Es lo mismo, estamos hablando en términos, en momentos de términos. Cristo muere, quita el pecado, y esa obra calma la ira de Dios, propiciación. Por eso Él es nuestra propiciación, como dijimos en 1 de Juan, capítulo 2. Dice, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre. Vea el valor de la sangre. A través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado los pecados anteriores. Eso se refiere a los del Antiguo Testamento. La gente dice, ¿cómo se salvan los del Antiguo Testamento? Los del Antiguo Testamento se salvan en la persona de Cristo, porque Dios pasó por alto esos pecados que estaban cubiertos, pero solamente Cristo salva. Eso es lo que trata de expresar aquí. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Y dice, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo y también que declara justo al que es de la fe en Jesús. Es algo hermoso cuando uno va uniendo la palabra de Dios y la va comprendiendo a profundidad, porque conocemos más de los aspectos del carácter de Dios, pero el aspecto más importante, y es para terminar, es el amor de Dios. La sangre de Cristo es
la manifestación del amor. ¿Por qué? Porque está lleno de gracia infinita y de misericordia infinita. Un plan perfectísimo. Y quiero decirles que hay muchos versos. Cuando usted lee el libro de Hebreos, que no es el momento, usted se va a dar cuenta de que Pablo está hablando de que Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento, al sacerdocio arónico, a Moisés, a los sacrificios, al tabernáculo. Pero el elemento fundamental de esa carta habla un nuevo pacto y un antiguo pacto que tiende a desaparecer, pero en el centro está la cruz de Cristo, en el centro está la sangre derramada, porque sin sangre, dice Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Dice que esos pecados, que esos sacrificios que se hacían antes no modificaban la conciencia, no transformaban, pero el sacrificio de Cristo ofrece una nueva creación y ofrece la presencia del Espíritu Santo, y la conciencia de nosotros puede ser transformada. Amén. Voy a leer acerca de la cruz de Cristo y el amor de Dios. Voy a leer unos versículos, si me permiten. Dice que el Hijo de Dios, dice Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Yo empecé hablando de Primera de Corintios, del capítulo 18, del capítulo 1, del verso 18 al 31. ¿Por qué? Porque nos enseña que la salvación del hombre no depende del estatus social, ni del intelecto, ni de la fuerza de alguien, ni de la obra de nadie, sino exclusivamente del poder de Dios. Dice que la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Pero para el mundo parece locura, pero para nosotros es poder de Dios infinito, porque manifiesta esa supremacía del poder de Dios que puede dar vida a un pecador. Pero hay como una paradoja, ¿verdad? Como el mundo piensa que eso es locura. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque ellos consideran lo débil del mundo, lo que no es digno, lo que es tomado por nada. Pero a Dios le plació que esos recipientes fueran los depósitos de su gracia divina. Es la única manera en que Dios puede salvar la humanidad, porque Dios elige a un corazón humilde y humillado, a las personas despreciadas, a las personas que se consideran débiles. Mateo lo dice muy claramente en su evangelio, ¿verdad? Que cuando somos débiles en nuestro espíritu, no de espíritu, en nuestro espíritu, clamamos a Dios, que es grande en misericordia, y Él nos acepta, nos perdona, porque nos ama profundamente. Por eso el propósito de estos versos exaltan la humillación de nosotros como nada ante el mundo. Por eso nadie puede jactarse o presumir que sus méritos son los que lo llevan a la salvación, porque toda esta obra es de Dios. Y concluye diciendo que Cristo es todo en todos, porque en Cristo tenemos la justificación, la sabiduría, la redención de nuestras vidas. Cristo nos ha sido hecho en nosotros, a los que creemos. Entonces, cuando usted escuche el engaño más grande del hombre, que es que las obras morales le salvan, háblele acerca de la cruz de Cristo, hable acerca de la sangre de Cristo, hable acerca del plan perfecto y eterno, salvífico del Señor. Eso realmente sí glorificaría al Señor y abatiría nuestro orgullo, ¿verdad?
Marcos 10:45 dice alguien muy importante, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida en rescate por muchos. Este sacrificio de Jesús es el corazón del Evangelio. Por eso es importante que evangelicemos. No podemos quedarnos con las ideas de que estamos acrecentando nuestro conocimiento o sintiendo la grandeza de Dios en nuestra vida. Tiene un propósito más elevado, porque el propósito que tuvo Él en la vida terrenal no fue, dice, yo no vine a servirme, sino a servir y a rescatar lo que se había perdido. Él vino en una forma de rescate. Nosotros tenemos que perpetuar esa idea del rescate en la persona de Cristo. ¿Cómo? Pues predicando el Evangelio. Pero hay que decirles a las personas que el sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo es para todos los que acuden a Él. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El rescate se ofrece a todos. El beneficio es de un alcance infinito, independientemente del origen, la condición social o sobre todo la cantidad de pecados que tiene. Dios le perdona y le sana y le salva. Otros términos que implícitamente significan lo mismo: sanación, salvación. Dios sana, Dios nos salva. Porque Dios desea de corazón que todos se arrepienten y lleguen a la vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que yo sea elevado para que el que cree en mí tenga vida eterna. El mismo Evangelio de Juan en el capítulo 12 dice, y cuando el hombre sea levantado atraeré todos a mí mismo, a todos, no a alguien en particular. Quiere decir que la obra de redención, este cordero inmolado, ya estaba hecho desde la eternidad, antes de que todo existiera. Vamos a orar. Amado Señor, llamado Padre, no seríamos absolutamente nada en este mundo sin ti. Tristemente el mundo, Señor, te ha rechazado. Pero eso no nos desconsuela, sino al contrario, nos impulsa a que, sabiendo el sacrificio tan grande, Señor Jesús, sabiendo el amor tan grande que nos has mostrado, Padre eterno, y sabiendo, Espíritu Santo, que por ti entendemos estas verdades tan fundamentales para regocijarnos, para fortalecernos, para tener esperanza y paz, Señor, para cuando tú vuelvas. Pero también es necesario, como tu palabra y el mandato nos ordena, que prediquemos el Evangelio a todas las criaturas y hagamos discípulos para tu gloria, Señor. No hay jactancia por parte de nosotros. Que el mensaje, Señor, de tu palabra sea vívido, Señor, sea recordado todos los días, que no tomemos por inmunda la sangre preciosa derramada en esa cruz. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Amén.